Jonás, judío, profeta, que conoce a Dios, rodeado de paganos. Empieza la tormenta y los paganos comienzan a clamar. Y el profeta no dice nada. duerme. Los tres primeros versículos, y en donde la idea principal que tenemos es esta idea de Jonás de huir de la presencia de Dios. Pero quiero que podamos también agregar algo a esta idea, porque nos parecía muy raro que Jonás quiera huir de la presencia de Dios, siendo que él era profeta, ¿no es cierto? Entonces, conociendo lo que Dios escribió por medio de David, cuando en el Salmo 139, él dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu, de tu presencia? Si subiera a los altos, ahí estás tú. Si me fuera a lo más hondo del mar, también ahí está tu presencia. No podemos huir de la presencia de Dios. Entonces, lo que tratamos de entender acá es que también Jonás, junto con huir de la presencia de Dios, que así relata, ¿no es cierto? Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, dice el versículo 13. También Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. ¿Ya? Pastor Tony Evans explica esta idea y me pareció bastante interesante, porque a veces quizás nosotros tenemos esta concepción de que Dios está presente en todo lugar, pero huimos de su voluntad. Y sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero en vez de caminar hacia lo que Dios quiere, nos vamos dando vueltas y vueltas, y ahí sale todos los chilenos, algunos nosotros, de empezar a dar rodeos. Entonces, el tema está en que Jonás, al huir de la presencia de Dios, o al huir de su voluntad, desciende a Jope y hay una nave, y vimos algo importante: él pagó su pasaje. Y aquí también podemos agregar otra idea para poder entrar a los versículos 4 en adelante, que vamos a ver ahora. Cuando nosotros no vamos en la dirección de hacer la voluntad de Dios, eso generalmente va a tener un costo para nosotros y va a generar pérdida. Acá Jonás perdió tranquilidad, perdió comunión con Dios, perdió su dinero. ¿Se acuerdan que vimos ahí? Y pagando su pasaje, entró en la nave. Entonces perdió varias cosas, y después nos vamos a dar cuenta ahora que perdió otra cosa importante en ese sentido de huir de la voluntad y la presencia de Dios. Entonces, Pastor, es que no sé si tiene mucha relevancia, pero eso de que pagara, yo lo veo como que está haciendo algo bien, como de bien. o sea, no, o sea, lo que está mostrando acá es que él incluso está gastando en algo que ni siquiera le va a hacer bien a él. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Nosotros a veces gastamos nuestro dinero en cosas que no nos sirven para nada. Remarca su desobediencia en lo que Dios espera de eso. Exacto. Entonces, en el fondo, a veces al huir de Dios, nosotros gastamos y siempre perdemos mucho más. Él perdió su dinero en un pasaje que después, me estoy adelantando la idea, a la historia, un spoiler, se tuvo que tirar al agua. Y el capitán no le devolvió el pasaje. Después te vas a dar cuenta que el capitán lo trató bastante mal. Entonces, tú vas a perder cosas al huir de la presencia de Dios y al huir de la voluntad de Dios, porque de la presencia propiamente tal no podemos huir, pero sí de su voluntad muchas veces queremos esquivarla. Entonces, quiero en ese sentido no ser tan duro con Jonás, porque hay algo que nosotros también creo que no conocemos mucho, y no sé si era un factor importante, ¿ya? Pero creo que si nos involucramos en la historia, y por eso la semana pasada hicimos una introducción, vamos a entender un poco más también por qué Jonás huía, ¿ya? Y para volver un poco al contexto, acompáñame ahí a 2 de Reyes, capítulo 14, y aquí nos vamos a encontrar en el versículo 23, que dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Estamos hablando cuando el reino estaba dividido, el reino del sur, Judá y Benjamín quedaron juntos, y arriba al norte quedaron las 10 tribus separadas. Entonces Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y ahí está hablando de Jeroboam en el reino del norte. Y reinó 41 años. ¿Quién? Jeroboam. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová Dios
de Israel, la cual había sido hablada por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Este era el entorno, ¿cierto?, de Jonás. En Samaria nos vamos a encontrar que los samaritanos fue un grupo de israelitas que se unieron con los, ¿se acuerdan? Con los Asirios. Y por eso los samaritanos después eran vistos en menos por los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos dejaron como su pureza en cuanto al pueblo de Israel. Entonces eran ahora mirados en menos. Por eso cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, tenía dos problemas. Una que era samaritana y otra que era mujer. Se entiende. Pero los samaritanos venían de ahí. Entonces Jonás conocía a los asirios en el entorno en que está. Y lo que nosotros tenemos de información de los asirios es que los asirios eran un pueblo cruel. Y que ellos cuando conquistaban un lugar, cuando conquistaban una, ¿cómo se llama?, una nación o un pueblo, ellos torturaban y eran muy sanguinarios. Y muchas veces cuando mataban a los conquistados, después sus cuerpos los hacían un montón de cosas para exhibir su grandeza y su poder. Entonces era un pueblo muy sanguinario. Entonces, quiero que ahora veamos un poco esto, porque uno cuando lee esto, el tiro Jonás, y de repente uno se da cuenta que uno es un poco como Jonás. Pero quería hacer esta aplicación un poco para nosotros. Porque Jonás, sabiendo esto, Dios, ¿qué le dice? Anda a Nínive. ¿Y qué es lo que es Nínive? La capital de Asiria. Para que entendamos, imagínate que Dios llega y te dice, bueno, yo sé que ahora ya no hay muchas, pero anda a las maras que estaban ahí en El Salvador y predícales. Anda a Haití, a las pandillas que se han tomado Puerto Príncipe y predícales. La papa que... Anda al tren de Aragua y ahí y enséñales lo que yo digo. Cuando empecé a pensar eso dije, no respondería yo igual que Jonás. Yo soy un Jonás. dos pasajes, compadre. Además que el Señor le dice porque su maldad subió delante de él. Pero nosotros vemos eso y nos imaginamos, Claro. no sé qué, pero la maldad, Sí. los libros de historia nos muestran lo que era la maldad. Y esa maldad Jonás la vio. La reconoció. Vio. Así cuando ya estaba con los samaritanos, o era antes de que subieran los samaritanos cuando va Jonás? Estaba en todo el proceso. Estaba en el proceso. Sí, estaba en todo el cambio social que estaba sucediendo. Pero dice el versículo 4, ahora vamos al versículo 4. Jonás está en el barco yendo a Tarsis, que queda completamente hacia el otro lado de Nínive, y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Siempre que leo eso, me imagino los marineros no son hombres muy suaves, son hombres rudos de mar. Pero ¿qué dice acá? Tuvieron miedo. O sea, ¿era una tempestad normal? No. Ahora, ¿quién hizo levantar la tempestad? Dios. Aquí nos aprendemos algo importante. No toda tormenta significa que es casualidad o algo así. Dios está interviniendo. Salmo dice que Dios está en medio de la tormenta y hay propósitos que Él sabe. Y aquí nos va a revelar un propósito. Porque dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, en minúscula, o sea, a sus dioses paganos. Entonces, Jonás, judío, en un barco rodeado de paganos. ¿Me siguen con lo que está sucediendo? Mira lo que dice. Pero Jonás, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, toda la mercancía que llevaban la tiraron en el mar. O sea, imagínense, era un barco que al otro lado tenía que llegar y después tenía que dar cuenta. En ese tiempo no habían seguros, no había nada de eso. O sea, era una pérdida terrible. ¿Y qué es lo que dice el versículo 5 al final? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, yo miraba esta situación, Jonás, judío, profeta, que conoce a Dios, rodeado de paganos. Empieza la tormenta y los paganos comienzan a clamar. Y el profeta
No dice nada. Duerme. Me encanta cómo Dios muestra esto de una manera tan ilustrativa. Y decía, Dios, ojalá que no nos pase nunca eso. Amén. Que nosotros somos la iglesia tuya y que el mundo que no te conoce empieza a decir Dios y nosotros estamos durmiendo. ¿No podría pasar o no? O leer la señal equivocada, entender mal la sociedad. Entonces, dice ahí, ¿no es cierto?, que él está durmiendo, y dice el versículo 6, y el patrón de la nave, o sea, el capitán, el mayordomo, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormirón? Yo creo que la traducción es muy suave, ¿no es cierto? No sé si le habrá hecho dormirón, pero bueno, ¿qué tienes? Se entiende la idea. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón de la nave, ¿no es cierto?, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormitón? Levántate y clama a tu Dios. Qué interesante cómo a veces Dios usa a personas que no le conocen y nos remueven espiritualmente. ¿No te ha pasado eso? De repente estás en tu trabajo y un compañero de trabajo que tú sabes que es malo, un día de repente están almorzando y te lanza una, oye, ¿y tú no orabas antes de comer? Y tú espiritualmente no estás bien. Y el Señor usa a un Caifás o a un Pilato, ¿no es cierto?, para decir, oye, ¿qué está pasando en tu vida? Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque a veces nosotros encuadramos a Dios y dicen, no, Dios solamente habla así. Dios solamente habla desde el púlpito el día domingo. Dios habla solamente desde la Radio Armonía. Dios habla solamente desde no sé, Dios MacArthur. Dios habla... No, Dios habla como Él quiere. Él usó a Pilato para decirle a su pueblo, Jesús es el rey de los judíos. Y su rey está colgado en esa cruz. Aquí, ¿qué es lo que pasó? El patrón de la nave fue y le dijo, oye, ¿qué tienes, dormilón? Yo no sé si Jonás haya podido dormir, o sea, que yo me pongo en la situación y en medio de una tormenta, quedarte dormido. No se nos cuenta si Jonás era hombre de mar, por lo que vemos ahí en Reyes, no era un hombre que vivía ahí al lado y hombre de mar. No sé cómo hizo para dormir. Quizás se tomó alguna hierba ahí que lo hizo, no sé. Pero dice que estaba durmiendo, pero el capitán llegó, el mayordomo lo remeció y le dijo, oye, despiértate, dormilón. Entonces, ¿a quiénes va a usar Dios para despertarme, para que yo me pueda conectar con Él? ¿O a quién está usando Dios ahora para despertarte, para que nos conectemos con Él? Entonces acá es Jonás, huyendo de la voluntad de Dios, hizo, porque él fue uno de los factores importantes, que Dios levantara una tormenta. Y yo pensaba en eso y decía, Dios, ayúdame a no ser un Jonás. Que yo esté en el lugar y que en vez de transformarme en bendición, porque ¿cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, el pueblo de Israel tenía una bendición de parte de Dios para bendecir a otros. Y nosotros como iglesia también podemos llevar bendición a otros. Pero acá, ¿qué estaba llevando Jonás? Una tormenta. Y mi oración era, Señor, ayúdame a no ser el causante de la tormenta, o en mi familia, o en mi iglesia, o en mi trabajo. ¿Y eso qué significa? Negarme a mí. Y de repente decir, Dios, ya entendí lo que tú quieres y voy para allá. No, es que, ¿sabes que a Dios le podemos dar un montón de excusas? Yo creo que Dios nos va a mirar con la cara y va a decir, ok, sigue la lista. Pero en ningún momento vamos a sorprender a Dios con una excusa en donde Él nos diga, oh, no había considerado esa variable, a ver, agregámosla. Oigan, sí, perdón, cambiemos planes, porque aquí... Qué ocurrente. Porque Dios ya lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Dios? No que Él cambie, porque Dios es inmutable. Está esperando que yo cambie. Y a veces va a mandar tormentas, va a mandar capitanes, va a mandar un montón de cosas para que yo despierte. ¿Estoy despertando su voz?